Quiero presentar a nuestro tercer experto esta noche. Adelante, por favor, la sala es tuya. Hola, buen día a todos. Muchísimas gracias por dar este espacio y para hablar de este tema que me parece sumamente interesante y que me apasiona. Por eso me vine desde Francia aquí a Latinoamérica para intentar acompañar un poco los hospitales latinoamericanos a la integración de las herramientas de inteligencia artificial dentro de la rutina clínica, y eso es un poco lo que vamos a intentar de tratar hoy. Bueno, como pueden ver con mi lindo acento, aunque tengo madre argentina y por eso hablo un poco como argentino, soy francés, así que muy seguramente durante la presentación me voy a trabar y voy a hacer algunos errores, así que me quería pedir perdón por esto de antemano. Bueno, entonces en esta charla lo que vamos a intentar, hubo dos charlas muy interesantes, una hablando más particularmente del producto, o no, otro sobre la visión de la inteligencia artificial generalmente en Latinoamérica. El objetivo un poco de esta charla va a ser de presentar cuáles son los good practices y cómo se tiene que integrar una herramienta de inteligencia artificial dentro de la rutina clínica. En Latinoamérica en particular, la integración de herramientas de inteligencia artificial dentro de la rutina clínica tiene una tasa de suceso que no es muy alta, y eso es causada principalmente por una falta de acompañamiento dentro de la gestión de proyectos de integración de esas herramientas, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a intentar de ver un poquito, de ver un poquito. Primero vamos a intentar de entender un poco qué uso le vamos a poder dar a esas herramientas de inteligencia artificial. Hay tres usos principales que le vamos a poder dar. La primera es segurizar diagnóstica, la segunda es priorizar y la tercera es automatizar. ¿Qué significa segurizar? La gran ventaja que tienen los algoritmos de detección de patología es que son constantes, ¿sí? Ellos no comen, no duermen, no tienen problemas familiares, no tienen que ir a buscar a los chicos al colegio porque está enfermo, etcétera, etcétera. Entonces, 24/7 vamos a tener los mismos rendimientos y va a permitir estabilizar el nivel de calidad del diagnóstico, ¿sí? En segundo, va a ser realmente priorizar los estudios. Ya que vamos a contar con esa información de manera casi instantánea, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, con Acetamed, la predicción llega en menos de un minuto, con lo cual el paciente no tiene tiempo de salir de la sala de rayos para ya contar con esa información, y vamos a poder priorizar y tratar los pacientes de manera discriminada en función de si son patológicos o no. Y por último, y que es una de las partes más importantes, es que vamos a lograr automatizar una parte del trabajo y de esa forma centrar y focalizar el médico donde verdaderamente tiene el más valor, que es pasar tiempo con el paciente, ¿cierto? Así que esos son un poco los tres aspectos en los que vamos a trabajar. Bueno, ahora veamos un poco qué pasos vamos a tener que seguir para poder integrar de manera successful, las herramientas de inteligencia artificial dentro de la rutina. Acá miremos un poco el roadmap, ¿sí? Son 6 etapas principales que vamos a tener que seguir para asegurarnos que todo esto funciona bien, desde la identificación del problema hasta el lanzamiento en producción, ¿sí? Y entre medio vamos a tener que identificar bien el problema, ¿sí? Identificar las soluciones que nos van a permitir resolverla, evaluar esas herramientas que nos van a permitir resolver, validar la tecnología, probar y demostrar que esto realmente tiene el valor, y después lo lanzaremos en producción. Ahora, durante la presentación, vamos a ver estos 6 puntos uno por uno y de manera un poco más detallada, ¿sí? Bueno, primero, la identificación del problema, ¿sí? Eso es una parte fundamental, que muchas veces, y sobre todo en los primeros proyectos de integración de herramientas de inteligencia artificial, no se hace correctamente, y el problema es que si no hay problema, no hay solución, ¿cierto? Entonces, realmente esto es una parte muy importante. Y si no identificamos bien el problema, lo más probable es que sea un fracaso del proyecto. Entonces, acá les presento unos ejemplos voy a correr acá esto. Les voy a preguntar unos ejemplos de problemas que podemos identificar, que van desde la pérdida de eficiencia hasta la sobrecarga de trabajo, pasando por los errores de diagnóstico o los diagnósticos tardíos, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, de pérdida de eficiencia dentro de un sistema de salud público
centralizado, es decir, con un hospital central donde van a ser derivados los pacientes y centros de primera atención, vamos a poder, por ejemplo, tener una tasa de derivación muy alta por encima de con muchos pacientes que están derivados y que no tendrían que serlo, ¿sí? Entonces acá tenemos una pérdida de eficiencia. Errores de diagnóstico, no hay que contar mucho, dar diagnósticos tardíos. Por ejemplo, en el stroke es un estudio donde el diagnóstico tardío puede ser fatal, con lo cual esa va a ser una probabilidad grande, y otro que va a ser la sobrecarga de trabajo, que eso puede generar error de diagnóstico, puede generar alto turnover de médicos dentro del hospital, etcétera, etcétera. Y hay una parte en el que quiero verdaderamente hacer hincapié, es la reticencia al cambio. ¿Sí? Acá estamos hablando de proyectos que van a hacer un cambio de paradigma, que van a hacer un cambio profundo dentro de la institución. ¿Sí? Y si no tomamos en cuenta esa reticencia que va a poder existir del cuerpo médico, no vamos a lograr llevar a cabo correctamente este proyecto. ¿Sí? Desde ya quiero poner algo muy claro, la inteligencia artificial no va a reemplazar al médico, la inteligencia artificial no va a reemplazar a nadie, es únicamente una herramienta, ¿sí? Para dar un ejemplo muy simple, el martillo nunca reemplazó al albañil, lo que sí es que permitió al albañil trabajar de manera mucho más rápido y mucho más eficiente, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a identificar los distintos problemas que podemos tener dentro de la institución, ¿sí? Una vez que sé qué problemas tengo y qué problemas quiero solucionar, vamos a intentar identificar las diferentes soluciones que van a poder resolver ese problema, ¿sí? Para mostrarle esto, les voy a dar un ejemplo con el informe de imágenes radiológicas dentro del servicio de emergencia, ¿sí? Tenemos diferentes posibilidades para informar los estudios, ¿sí? Podemos no informarlos, ¿sí? Eso es un costo bastante barato, ya que no hay que informarlo, no cuesta nada. Después, pero tiene muy poco valor, porque la verdad es que el médico de emergencia se va a encontrar solo a la hora de hacer su diagnóstico y eso va a generar distintos problemas. Interconsulta informal, ¿sí? El famoso traumatólogo que recibe 45 mensajes de WhatsApp por día con una foto de una radiología media chueca y mal centrada y que con eso le preguntan si ve algo. Y del otro lado, vamos a poder informar todas las imágenes en menos de 30 minutos con un doble screening. Esto trae muchísimo valor, pero la verdad es que es un costo casi insostenible para la mayoría de las instituciones, ¿sí? Lo que vamos a intentar hacer con la tecnología es intentar encontrar un punto medio, es decir, brindar un valor similar al best case scenario, pero a un costo inferior, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es de diferenciar los estudios. Estudios positivados se informan en menos de 20 minutos, ¿sí? Informes negativados se informan a las 72 horas o no se informan, ¿sí? De esta forma logramos mantener el valor, ¿sí? A un costo mucho, mucho inferior. Este va a ser verdaderamente lo que vamos a intentar de buscar a la hora de buscar solución, ¿sí? Bueno, identificamos el problema, identificamos las diferentes soluciones que vamos a poder aplicar para resolver ese problema. Identificamos distintas herramientas, sí, fuimos a un congreso, hablamos con diferentes proveedores, con diferentes empresas, ahora llega la hora de poder evaluar esa herramienta. Esa es una parte muy importante también, ¿sí? Porque en este mercado hay muchísimos actores y algunos más serios que otros, algunos con algoritmos más robustos que otros, y es importante poner la prioridad en lo que estamos buscando, ¿sí? Hay diferentes aspectos en los que vamos a poder evaluar una herramienta. Una herramienta puede ser excelente para un centro, para un centro y completamente inútil para otro. Entonces, la verdad es que para cada institución vamos a tener que hacer una anotación un poco y poner unos requisitos de qué es lo que estamos buscando. Vamos a evaluar, por ejemplo, los rendimientos, ¿sí? ¿Qué nivel de rendimiento quiero? Eso es bastante simple. Una segunda parte que es muy importante y que a veces está olvidado es la parte de la integración. Esta herramienta se puede integrar con lo que yo uso hoy en día, se puede integrar con mi sistema informático. Esa es una pregunta muy importante. ¿Vamos a poder llegar a hacer lo que queremos hacer? Y si no se puede hacer hoy en día, ¿la empresa está dispuesta a hacer el esfuerzo y a desarrollar lo que se hace falta para lograrlo? Bueno, eso sobre la parte de integración. Otra parte muy importante es el soporte. ¿Qué tan presente va a estar la empresa después cuando tengo un problema, cuando tengo una pregunta,
cuando no funciona algo para poder resolverlo. Y también todas las partes de investigación y capacitación. La empresa me va a acompañar para hacer las investigaciones que quiero hacer, me va a poner las herramientas necesarias para que lo pueda hacer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá le voy a dar un ejemplo de cómo se evalúa los rendimientos. Esto es un estudio clínico que hicimos nosotros con AZMed para la obtención de la FDA. Eso es otra cosa muy importante. Las certificaciones que puedan tener esa herramienta, ¿sí? Y hay diferentes niveles y diferentes niveles de dificultad de poder para la obtención de certificaciones, ¿sí? La certificación, por ejemplo, europea, es una certificación segura, pero es mucho más fácil de obtener que la FDA, ¿sí? Entonces, una empresa que tiene FDA generalmente tiene algoritmos un poco más robustos o en todo caso tiene más tiempo en el mercado. Entonces, acá es un estudio clínico que hicimos con el University Hospital de Cleveland, por ejemplo, donde vemos un valor predictivo negativo del 99,6%, con una sensibilidad del 99% y una especificidad del 89%. ¿Sí? Y hay algo que es muy importante de mirar y de evaluar a la hora de de evaluar un algoritmo, es la curva ROC. ¿Sí? Porque tener una sensibilidad del 100% es muy fácil. Yo digo que todos los estudios son positivos, que todos los estudios son patológicos y entonces tengo una sensibilidad del 100%. ¿Sí? La curva ROC es verdaderamente lo que me va a permitir, en realidad es el aire debajo de la curva ROC, es lo que nos va a permitir decir qué tan eficiente es ese algoritmo. ¿Sí? Básicamente, una curva ROC debajo del 0,8, ese algoritmo no les va a ayudar mucho. ¿Sí? Pero bueno, después, dependiendo de las patologías, dependiendo de muchas cosas, esto va a tener un impacto distinto. Pero es una cosa bastante importante de mirar. ¿Sí? La segunda cosa, como le decía, es la parte de integración. Y para entender bien la parte de integración, acá le muestro un lindo schema, bastante difícil de entender, pero básicamente es la arquitectura del sistema. Eso es algo muy importante para dos cosas. Primero, nos va a permitir entender si vamos a poder trabajar con esa herramienta. Y segundo, vamos a hablar de un tema muy importante que es la protección de datos. ¿Sí? La protección de datos tiene que ser nativa dentro de la arquitectura del sistema. Acá, por ejemplo, le muestro la arquitectura que utilizamos nosotros en modo VM más cloud, máquina virtual más cloud, que cloud es la nube. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos ponemos dentro del servidor del hospital una máquina virtual, ¿sí? Que básicamente es un sistema que va a colectar la información del PACS. ¿Sí? Esa máquina virtual colecta la imagen del PACS y la anonimiza dentro del servidor del hospital. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay manera de sacar información paciente. ¿Sí? Básicamente hay dos formas de anonimizar. Hay lo que llamamos anonimización completa y pseudonimización. ¿Sí? Una es más protectora que la otra. Es un tema bastante complicado. Después, al final de la charla, les dejaré mi contacto. Si quieren más información al respecto, contáctenme y sin ningún problema les contaré. Pero básicamente lo más importante es que no salga información de paciente del hospital, que toda la información que salga sea completamente anonimizada y, si posible, únicamente píxeles, y que la arquitectura responde a ciertas reglas, sabiendo que la regla más estricta mundialmente es el RGPD europeo. Pero bueno, otra vez, esto me podrán preguntar más adelante. Bueno, entonces, validamos que tenemos un problema. Identificamos las diferentes soluciones para resolverlo. Identificamos la herramienta y evaluamos si la herramienta es buena, en todo caso, en teoría, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a una cuarta etapa que es muy importante, que es la validación de la tecnología. Y esa validación la va a hacer el usuario, ¿sí? Y aquí el usuario es el médico. Y eso es una cosa muy importante. Escucho mucho hablar en medicina, de medicina enfocada en mi paciente, de digitalización para el paciente, etcétera, etcétera. Aquí verdaderamente estamos hablando de medicina para el médico, ¿sí? Para el profesional de salud. Lo que queremos nosotros hacer es ayudar al médico, al profesional de salud en contar con todas las herramientas para poder lucir, para poder hacer lo mejor posible su trabajo, ¿sí? Y con esas herramientas va a poder el médico dar el mejor servicio al paciente, ¿sí? Y eso verdaderamente es el enfoque y es muy importante. El usuario, es decir, el médico, en este caso, es la piedra angular de todo el proyecto y es alguien que nunca hay que sacar del proyecto y que tiene que ser completamente central en la gestión de ese proyecto.
¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la tecnología? Vamos a evaluar la tecnología de dos maneras. La tecnología la vamos a evaluar de dos maneras. Primero, vamos a validar que los algoritmos efectivamente son buenos y eficientes y que van a poder resolver mi problema. Y segundo, que los médicos efectivamente la van a utilizar. Porque puedo tener el mejor algoritmo del mundo, ¿sí? Si el médico no lo utiliza, pues no sirve de nada, ¿sí? Entonces vamos a tener un gasto completamente inútil. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar si la herramienta es buena? Hay diferentes maneras. La primera es con reporte sobre las predicciones, ¿sí? Nosotros identificamos hace tiempo esa problemática y colocamos debajo de cada predicción un código QR que va a permitir al médico hacer un código QR único, que va a permitir al médico hacer un reporte, dar su opinión sobre esa predicción, ¿sí? En casos de falsos positivos o en casos de falsos negativos, va a poder escanear el código QR y decir qué le pareció la predicción, ¿sí? Somos los únicos en el mercado en hacer esto, pero hay un montón de otras formas de poder hacerlo. Si esto la empresa con la que trabaja no le permite, no les da la oportunidad de poder hacer eso, se puede hacer con grupos de WhatsApp, con cadenas de mail, con un millón de soluciones distintas, pero es muy importante traquear eso. La segunda, y que no es menos importante, es más subjetiva, pero es verdaderamente primordial, es la sensación del usuario, ¿sí? Puede ser muy buena la herramienta, si el usuario siente que no le sirve, que no es buena la predicción, pues no le sirve de nada, ¿sí? Así que esos son los dos aspectos que hay que mirar a la hora de evaluar la calidad de la herramienta. Después, la segunda parte es evaluar si el médico está efectivamente usando esa herramienta, ¿sí? Nosotros, como decíamos, verdaderamente nos enfocamos mucho en acompañar a los hospitales en esa integración, entonces eso nos encargamos nosotros y tenemos un equipo específico que se ocupa de seguir y acompañar y evaluar el uso de la herramienta por los médicos. La mayoría de las empresas no lo hacen, entonces es muy importante tener una persona dentro del hospital que se encargue de esto, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Son entrevistas de manera periódica con un pool de usuarios. Agarramos unos 10, 15 usuarios, ¿sí? De bastante amplios, de bastante heterogéneos, nosotros agarramos de los radiólogos hasta los médicos emergentólogos, de los más pro tecnologías a los más reticentes, ¿sí? Para realmente ver un poco cuál es la dinámica dentro de la institución. Y los vamos a entrevistar de manera periódica. Nosotros lo hacemos cada 3 semanas a un mes, ¿sí? Una entrevista rápida, 10, 15 minutos, donde vamos a mirar si el médico efectivamente mira las predicciones, si tiene confianza en esas predicciones, si estas predicciones le permitió evitar errores, mejorar su diagnóstico, y también si tiene la sensación que le permitió ganar tiempo. Es información bastante calitativa, pero es muy importante mirarlo y sobre todo mirar cómo evoluciona en el tiempo, ¿sí? Les doy un ejemplo ahora, por ejemplo, que integramos ahora el Hospital Municipal de San Isidro, que es aquí en la provincia de Buenos Aires. Al inicio del proyecto, después de 3 semanas, la nota promedio dada por los médicos de la herramienta era de un 6/10. Al final del periodo de prueba, la nota promedio era de 9,5, ¿sí? Entonces, verdaderamente podemos ver cómo evoluciona la curva de aprendizaje del médico, y eso es particularmente interesante de ver, y eso demuestra que vamos a lograr integrar, vamos a lograr que esto sea utilizado y que aporte valor dentro de la institución, ¿sí? Básicamente, si al final de los 3 meses de prueba de la herramienta no logramos embarcar a más de 60% de los médicos, nunca lo vamos a lograr, ¿sí? Básicamente, es decir, si no logramos embarcar a lo que llamamos los reticentes tempranos, es imposible embarcar a los demás, ¿sí? Bueno, entonces, ya validamos el problema, ya identificamos el problema, identificamos las soluciones, validamos la herramienta de manera teórica, validamos la herramienta en rutina clínica. Ahora llega el momento de hacer lo que llamamos la prueba de concepto o el POC o el POB, que será Proof of Business, ¿sí? Y ahí lo que vamos a evaluar es el valor de la herramienta está por encima de su costo, porque la verdad es que el valor de la herramienta, el costo de la herramienta está por encima del valor que apuesta la herramienta, pues mejor asumir el riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a lograr hacer esto? Vamos a setear diferentes objetivos. Acá les doy unos ejemplos de objetivos que ya utilizamos nosotros en algunos proyectos. Reducción de la derivación, ¿sí? Reducción del error de diagnóstico, reducción del tiempo de informe, reducción del tiempo de espera, etcétera, 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 ¿sí? Y luego,
vamos a hacer las adaptaciones de la rutina, las adaptaciones de los procesos para poder responder a esos objetivos. Acá les doy un ejemplo de una adaptación de rutina que hicimos con un centro de teleradiología que informaba los estudios a 24 horas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con informar 24 horas? Es que el médico de emergencia tiene que hacer su diagnóstico sin informe clínico, sin informe radiológico. ¿Sí? Y entonces ahí el planteo de la empresa es decir, nosotros queremos reducir el costo y mejorar la calidad para mejorar el servicio para nuestros clientes. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Entonces se toma la imagen, en cuanto se toma la imagen, en menos de un minuto llega la predicción, ¿sí? Y esa predicción va a llevar a una priorización dentro del RIS, dentro del sistema de gestión de imágenes, y un preinforme negativo también dentro del RIS, ¿sí? Si la predicción es positiva, tiene que salir un informe en menos de 45 minutos. De esta forma, el médico emergentólogo va a poder hacer su diagnóstico con la predicción del algoritmo, ¿sí? En caso de predicción negativa, se manda la predicción del algoritmo al médico de emergencia, así que él ya sabe que con un valor predictivo negativo alto, el paciente está todo bien, y el informe radiológico ya no es necesario que llegue tan temprano, entonces se puede preinformar negativamente y validar a las 72 horas. ¿Sí? De esa forma se puede manejar mejor el tiempo, reducir el costo y brindar más valor al médico de emergencia. ¿Sí? ¿Cómo vamos a evaluar esto? Entonces agarremos un ejemplo, ¿sí? La derivación. ¿Cuál es la cantidad de derivación? En el 2022 había 100 derivaciones, de las cuales un 50% eran inútiles. ¿Sí? Entonces había 50 derivaciones inútiles. Bueno, ahora con integración de la herramienta de inteligencia artificial logramos reducir de esas derivaciones no necesarias de 50 a 20. Entonces reducimos de 30 la cantidad de derivaciones inútiles. Bueno, si consideramos que cada derivación cuesta $100, entonces son $3,000 economizados gracias a esto. Entonces la herramienta aportó $30,000 de valor. ¿Sí? Es muy importante siempre colocar un valor financiero detrás de esto para poder comparar, ¿cierto? Y eso lo vamos a hacer en los distintos objetivos que nos vamos a poner y durante un año vamos a seguir la evolución de esas métricas, ¿sí? Bueno, entonces, ahora ya validamos que la herramienta tiene un valor por encima de su costo. Entonces ya lo podemos lanzar en producción, ¿sí? Lo lanzamos en producción y vamos evaluando también a lo largo de la producción si se puede mejorar, si se puede adaptar, qué dicen los médicos, etcétera, etcétera. Obviamente, dentro de todo esto. Así que no, ya está. Lanzamos el proyecto, lanzamos en producción y todo funciona bien. ¿Sí? O sea que básicamente, para resumir, los puntos importantes de todo eso. El usuario es el médico y el médico no hay que sacarlo del esquema. El médico es la persona más importante dentro del proyecto. ¿Sí? El segundo punto más importante es que la primera dificultad que van a encontrar no es la integración, no es el seguimiento, es la resistencia al cambio. Así que verdaderamente otra vez hay que incorporar al médico, hay que seguir el proyecto, hay que estar detrás, hay que explicar, hay que capacitar. En todo caso, hay que levantar todas las barreras de resistencia al cambio para que el proyecto sea un suceso. Y finalmente, el suceso pasa sí o sí por una buena gestión del proyecto. Es decir, necesitamos un clinical champion, un médico a cargo del proyecto, un proyecto con etapas bien definidas, con sistemas de evaluación, protocolos de evaluación, momentos para parar, mirar y evaluar el proyecto y ver si verdaderamente nos aporta valor. Sin eso, verdaderamente no se va a poder conseguir hacer un proyecto que funcione bien. Bueno, una vez que integramos una herramienta, luego vamos a las siguientes, ¿sí? Entonces, primero integramos una herramienta, validamos que funciona bien, integramos, ganamos la confianza del médico, ya tenemos la inercia para seguir adelante y seguir con las integraciones y con más automatizaciones. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación, fue un poquito rápido, hay muchísimos temas de los que se pueden tocar sobre el tema. De hecho, tuvimos tres charlas sobre el mismo tema, pero con tres
cuestiones completamente distintas. Nosotros nos enfocamos mucho en acompañar y en capacitar al cuerpo, a los profesionales de salud en el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Así que yo me llamo Guillaume Esguich, me pueden encontrar en LinkedIn. Acá hay un código QR que pueden escanear, que le van a dar mi contacto, mi número de WhatsApp, mi email, mi LinkedIn. Me pueden contactar cuando quieren, con muchísimo gusto contestamos a todas las preguntas. Y en mi LinkedIn posteo muchísimo sobre el tema, artículos científicos, tenemos una newsletter también que habla de diferentes temas sobre la cuestión, así que les invito a seguir si quieren capacitarse más sobre el tema. Muchísimas gracias.